A las 11:58 de la noche, la estación Constitución de 1917, en la línea 8 del metro de la Ciudad de México, comenzaba a vaciarse. Vendedores recogiendo su mercancía, policías bostezando, los últimos pasajeros caminando con la prisa silenciosa de quien solo quiere llegar a casa. Sergio Navarro, técnico de mantenimiento del metro desde hacía 10 años, conocía cada pasillo y cada rincón de la línea 8. O al menos eso creía. Aquella noche recibió una orden poco común, una falla entre Constitución de 1917 y Guamí. Los sensores detectaban movimientos sobre las vías donde ya no debería haber nadie, y las cámaras no mostraban a nadie. Arturo Beltrán, su compañero de 56 años y casi 3 décadas en el metro, tenía fama de no asustarse con nada. Pero al oír el nombre del tramo perdió la sonrisa. No me gusta ese recorrido. Desde que aprendí que hay túneles donde es mejor no preguntar qué fue lo que pasó. Tomaron linternas, radios y herramientas. A las 12:16 descendieron a las vías, justo tras la salida del último tren. El silencio era absoluto, solo el zumbido lejano de los transformadores y el goteo de agua entre los muros. El túnel, sin trenes circulando, se sentía más estrecho, las sombras más extrañas. Avanzaron casi 500 metros. Los sensores seguían marcando movimiento, pero frente a ellos no había nadie. Arturo iluminó las paredes, docenas de marcas como huellas de manos, cubiertas de una sustancia oscura húmeda. Debe ser lodo, dijo Sergio. Arturo negó, aquí abajo nunca entra tierra. El radio emitió interferencia. Una voz entrecortada, ayuda, por favor, sáquenme. No era un operador, sino una mujer joven, asustada. Central, identifíquese, pidió Sergio. La respuesta llegó de inmediato. Estoy entre las dos estaciones, llevo aquí muchos años. Arturo arrancó el radio de las manos de Sergio y lo apagó de golpe, pálido. Nos vamos, dijo. La primera vez que escuché esa voz fue hace 18 años. Y el hombre que iba conmigo desapareció esa misma noche. Entonces escucharon un golpe metálico. Luego otro. Y otro más. Venía desde el interior de un nicho de emergencia en la pared, cerrado con un candado oxidado. Tac, 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 cada vez más fuerte, más desesperado. Sergio iluminó la rendija inferior, unos dedos pálidos intentaban salir, cubiertos de polvo gris, con heridas profundas que dejaban un rastro oscuro. Una voz femenina, apenas un susurro, no dejen que pase el siguiente tren, porque esta vez no viene vacío. Hay alguien encerrado, exclamó Sergio y se arrodilló para retirar el candado. Pero Arturo lo empujó hacia atrás con fuerza, no la abras. Hace 18 años yo también vi esa mano. El mismo nicho, la misma voz, los mismos golpes. Un estruendo recorrió el túnel. A lo lejos apareció el faro de un tren, aunque el servicio ya había terminado. Sergio consultó su reloj, 12:31 de la madrugada. A esa hora las vías debían estar vacías. El radio se encendió solo. Brigada de mantenimiento, evacúen inmediatamente, repito, evacúen. La transmisión se cortó. Luego, la misma mujer, ahora con desesperación, no corran. Si corren los va a escuchar. El túnel quedó en silencio. La luz del tren desapareció, como si nunca hubiera existido. Los golpes del nicho habían cesado, la mano también, solo quedaban 5 marcas largas arañadas en el piso. Nos regresamos, dijo Arturo. Caminaron deprisa hacia la estación en silencio. De pronto Sergio sintió pasos lentos y arrastrados detrás de ellos. Se detuvo, el sonido también. Volvió a caminar, los pasos regresaron. Se giró de golpe, no había nadie. Las luces del túnel comenzaron a apagarse una por una, la oscuridad avanzando hacia ellos como si los persiguiera. ¡Corre!, gritó Arturo. Corrieron mientras un tercer par de pasos, que no eran los suyos, los seguía cada vez más cerca. Arturo llegó primero al andén y subió de un salto. Sergio lo siguió, pero algo sujetó violentamente su chaleco. Se soltó y cayó de espaldas. Al levantar la vista hacia las vías vio una figura inmóvil entre los rieles, una mujer. Vestía un uniforme del metro desgastado, rostro cubierto por el cabello, un silbato oxidado en una mano, en la otra una linterna idéntica a la de Sergio. Levantó la cabeza lentamente, piel gris, labios abiertos en dolor, ojos sin pupilas, solo un blanco opaco. Él ya sabe cómo hueles, dijo con una voz que salía del fondo del túnel. Las luces de la estación parpadearon,
Las bocinas emitieron un pitido ensordecedor y sin ningún anuncio un convoy antiguo, oxidado, de ventanas completamente oscuras, entró lentamente al andén. Al pasar frente a Sergio, decenas de rostros inmóviles lo observaban desde dentro, todos con la cabeza inclinada hacia él, todos sonriendo. Al pasar el último vagón, una frase apareció escrita con un dedo sobre el vidrio empañado: mañana volveremos por el otro. El convoy desapareció en la oscuridad sin detenerse, sin abrir las puertas, como si la estación no existiera. Un silencio aún más inquietante envolvió el andén. Sergio, empapado en sudor, miró a Arturo, completamente pálido. ¿Lo viste, verdad? Había personas dentro. Arturo negó lentamente: no eran personas. Las luces volvieron a la normalidad, el reloj marcaba las 12:39. Subieron a reportar lo ocurrido, pero el supervisor los recibió desconcertado. ¿De qué tren hablan? El sistema de monitoreo mostraba que, desde el último servicio, ningún tren había circulado por esa línea. Ni uno solo. Entonces, ¿qué vimos?, preguntó Sergio. Nadie respondió. Las cámaras del andén solo mostraban a ambos retrocediendo con miedo hacia unas vías completamente vacías, como si el tren solo hubiera existido para ellos. Arturo apagó el monitor: no podemos quedarnos aquí. Al salir encontraron la estación completamente desierta, policías, empleados, todos desaparecidos, los torniquetes abiertos, pero las puertas de acceso cerradas desde afuera. El radio solo daba estática. Entonces escucharon un silbato, corto y metálico, idéntico al de la mujer de las vías. Volvió a sonar desde el extremo del andén. Al iluminar con las linternas, no había nadie, solo un pequeño objeto brillando en el piso, un silbato antiguo, cubierto de óxido. Sergio se acercó para recogerlo. Arturo gritó: no lo toques, demasiado tarde. En cuanto sus dedos rozaron el metal, una descarga helada recorrió su cuerpo y el andén desapareció. De pronto estaba dentro de un vagón, las luces parpadeando, el convoy avanzando a toda velocidad por un túnel interminable. Todos los asientos ocupados por pasajeros inmóviles, cabezas inclinadas hacia el piso, nadie hablaba, nadie respiraba. Sergio intentó abrir una puerta, no respondió. Uno de los pasajeros, un niño de unos 10 años con el uniforme escolar cubierto de polvo y un corte profundo en la frente, levantó la cabeza: ¿también te subieron? Los demás pasajeros hicieron lo mismo, uno a uno, ancianos, mujeres, trabajadores, estudiantes, todos con heridas terribles y la misma mirada vacía. Aquí viajamos los que nunca llegamos a nuestro destino, dijo el niño. El canvas se detuvo, las puertas se abrieron, pero del otro lado no había andén, solo un túnel completamente negro. Pasos lentos y pesados se acercaron, algo enorme caminaba hacia el vagón. El niño sujetó con fuerza la manga de Sergio: no hagas ruido, porque si te ve, ya no podrás bajar nunca. Una sombra gigantesca, sin forma definida, cubrió la entrada del vagón, solo dos ojos blancos brillando en la oscuridad. Aspiró profundamente, como un animal olfateando a su presa, y una voz grave dijo: encontré al nuevo pasajero. No lo mires a los ojos, susurró el niño. Si lo haces, recordará tu rostro para siempre. Sergio bajó la mirada mientras la criatura entraba al vagón, el piso metálico crujiendo bajo un peso imposible. Uno a uno los pasajeros cerraron los ojos. La entidad volvió a aspirar y emitió una risa ahogada. Todavía no. Se retiró, las puertas se cerraron de golpe y el tren arrancó con una sacudida violenta. Sergio abrió los ojos de nuevo en el andén, arrodillado frente al silbato, con Arturo sacudiéndolo por los hombros. Reacciona. Solo habían pasado 3 segundos. En su manga notó una pequeña mano marcada con polvo gris, exactamente donde el niño lo había sujetado. No había sido una alucinación, Arturo también la vio. Y por primera vez en años, aceptó contar toda la verdad. 18 años atrás, Arturo trabajaba con otro técnico, Esteban, revisando ese mismo tramo cuando escucharon a una mujer pedir ayuda. Encontraron un silbato igual a este, Esteban lo recogió, se quedó inmóvil unos segundos, exactamente como Sergio, y al volver en sí dijo haber visto un tren lleno de muertos. 3 noches después, desapareció. Nunca encontraron su cuerpo, solo su casco junto a las vías. ¿Y nadie investigó?, preguntó Sergio. Oficialmente, Esteban nunca desapareció dentro del metro, su expediente decía que había renunciado.
En ese momento sonó el teléfono interno de la estación. Arturo respondió, nadie hablaba, solo el ruido de un tren avanzando, y luego una voz muy débil, Arturo. Era la voz de Esteban, la misma que no escuchaba desde hacía 18 años, todavía estoy aquí. La llamada se cortó. En ese instante todas las pantallas de la estación se encendieron a la vez mostrando un único mensaje, próximo tren, vía 2. Destino, terminal. Un fuerte viento salió del túnel, las luces parpadearon, y el mismo convoy antiguo apareció de nuevo, deteniéndose por completo frente a ellos. Las puertas se abrieron sobre una tenue luz amarillenta, un asiento permanecía vacío, con un casco de mantenimiento rotulado Esteban sobre el respaldo, y junto a él otro casco, nuevo, con una etiqueta recién colocada, Sergio Navarro. Todos los pasajeros levantaron la cabeza al mismo tiempo y hablaron con una sola voz, tu lugar ya está reservado. Sergio retrocedió, las piernas pesadas, Arturo lo sujetó del brazo, no lo mires. Pero ya era demasiado tarde. Los pasajeros sonrieron, no con alegría sino con la resignación de quienes perdieron toda esperanza hace mucho. Entre ellos apareció Esteban, con el mismo uniforme de hacía 18 años, envejecido, ojos hundidos, piel grisácea. Al ver a Arturo, una lágrima recorrió su mejilla, perdóname. Arturo, sintiendo que el mundo se derrumbaba, gritó, Esteban, y corrió hacia el vagón. Esteban levantó una mano para detenerlo, no subas, no hay regreso. Sergio preguntó qué era ese tren. No transporta personas, dijo Esteban. Transporta culpas. Promesas incumplidas. A quienes murieron creyendo que todavía les quedaba tiempo. La criatura apareció detrás de Esteban, mucho más grande de lo imaginado, su cuerpo hecho de humo, oscuridad y sombras humanas retorciéndose, sin rostro, solo 2 ojos blancos. Su voz hizo vibrar toda la estación, cada cierto tiempo, uno de ustedes debe ocupar un asiento. Así el tren puede seguir su recorrido. Sergio comprendió, todos esos pasajeros habían sido elegidos en distintos momentos de la historia del metro. Y ahora le tocaba a él. La criatura extendió una mano enorme hacia el asiento vacío, sube. Sus pies comenzaron a avanzar solos, como si el tren lo llamara. Pensó en su hija Valeria y en la promesa de estar siempre con ella. Apretó los puños y se obligó a detenerse. Entonces Arturo hizo algo inesperado, empujó a Sergio lejos de la puerta. ¡Corre! Antes de que pudiera reaccionar, Arturo subió al vagón, tomó el casco con el nombre de Sergio y lo lanzó por la puerta. Se sentó en el asiento vacío. El casco cayó a los pies de Sergio justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. ¡Arturo! El grito quedó cortado de golpe cuando las puertas sellaron por completo y el viejo convoy se perdió en la oscuridad del túnel, llevándose a Arturo, dejando a Sergio solo en el andén, con el casco temblando entre las manos.